Muy buenos días para todos. Primero agradecerles a todos la participación del webinar Obligaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Registro Nacional de Base de Datos. Mi nombre es Mauricio Velasco, yo soy el director comercial nacional de Protec Data Colombia. En este webinar nos va a acompañar la directora de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información, la doctora Alejandra Patiño. Ella va a estar liderando todo este webinar y quiero dar una introducción inicial y una reflexión muy importante frente a estos 10 años de experiencia implementando programas de protección de datos personales a nivel nacional. Protecdata Colombia se ha caracterizado a través de estos 10 años de identificar en todos los sectores económicos del país cómo se debe de alguna u otra forma revisar ese levantamiento de información previo para yo identificar de manera adecuada esas obligaciones que nos dice la circular 003 del 2018. Es muy importante entender que en la identificación de la información tengamos claro cómo se debe identificar esas bases de datos. Muchas veces observamos que la responsabilidad de identificar de manera adecuada esta información se basa simplemente en una persona que es el oficial de protección de datos. Aquí el mensaje es muy importante. La responsabilidad de tener un buen programa de protección de datos personales está redireccionada a cada una de las áreas, a cada uno de los colaboradores que claramente son responsables de la recolección de esa información. El área de gestión humana, el área comercial, el área de tecnología. Implementar un programa de protección de datos tiene tres ejes fundamentales. El primero, la parte jurídica, la parte tecnológica y la parte administrativa. Cuando convergen estos tres ejes, pues podemos generar de manera efectiva un programa de protección de datos personales que no solamente lo veamos como una obligación ante el ente regulador o ante la Ley 1581 del 2012, sino también generar una buena práctica en el activo más importante que tenemos, que son los datos. Entonces, no solamente vamos a hablar de cómo nosotros debemos generar ese registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que a través de estos 10 años siempre vemos o siempre identificamos que de alguna u otra forma se inscribe en tres bases de datos: la base de datos de empleados, la base de datos de proveedores y la base de datos de clientes. Y aquí hay un ecosistema mucho más grande redireccionado a usted qué procesos o qué actividades genera en cada una de las áreas para que de alguna u otra forma esa base de datos quede incorporada y que también esos lineamientos que nos dice el registro pues podamos cumplirlos de manera adecuada. Entonces, en ese escenario de riesgo, también muy importante entenderlo, no solamente es identificar esa base, sino cómo está almacenada esa información de manera física automatizada. También es muy importante entender que cuando registramos una base tenemos que generar unas preguntas técnicas, y aquí la área de tecnología es fundamental porque hay que determinar si existen controles para acceder a esa base de datos. ¿Cuáles son esos controles de medidas de seguridad de la información para que esa base de datos esté segura, independientemente de que se esté almacenando de manera física o automatizada? Entonces, a través de estos 10 años, nosotros hemos implementado, ya tenemos un número bastante alto, más de 4.000 empresas. Gracias a Dios, ninguna sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque conocemos a detalle cómo se debe de hacer ese registro de manera adecuada. Hoy seguimos encontrando compañías pequeñas, medianas y grandes que, independientemente de que tengan esa obligación de hacerlo ante la Super, esto nos lo va a ampliar ahorita la doctora Alejandra, porque hay unos filtros de acuerdo a la 100.000 VT, se debe generar un registro, pero también hay que desarrollarlo como buena práctica y es fundamental entender que cuando yo tengo un programa de protección de datos personales robusto, incluso nuestra experiencia nos ha dado que existe una mayor comunicación entre las áreas para entender cómo es ese ciclo de vida del dato, cómo entra la información, cómo se almacena, cómo se trata esa información. Para eso es fundamental tener claro cuáles son las finalidades dispuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que hoy son más de 165. Y también es importante entender cuando yo pido una autorización de tratamiento de datos personales, cuál es esa finalidad. En muchas empresas encontramos que sí, se cumple con lo que dice el artículo 12 de la Ley 1581 en gran parte,
pero cuando vamos a revisar para qué se utiliza el dato no tiene nada que ver con la actividad o el tratamiento dispuesto. Entonces, todo el proceso de registro de información no es simplemente un tema técnico o simplemente yo ingreso al RNBD, registro la información. Aquí es muy importante generar un levantamiento de información adecuado. Para yo tener esa información y que cuando el ente de control entienda cómo se configuró el registro, pues todos esos detalles son fundamentales a la hora de mitigar riesgos. Protectada Colombia se ha destacado a través de estos 10 años, como les decía, por implementar programas de protección de datos personales de todas las actividades económicas del país. Ahí entendemos cuál es la actividad comercial de cada compañía. Muchas veces vemos que la política de tratamiento de datos personales es una preforma que simplemente han diseñado para implementar y cada política tiene que estar configurada de acuerdo a la actividad comercial de la compañía. Y eso lo vemos mucho. Encontramos políticas de tratamiento de datos personales estándar que no tienen nada que ver con la actividad comercial de la compañía o no se complementan con la actividad comercial de la compañía. Entonces, vamos a ver todos esos escenarios de riesgos también. Vamos a ver cómo se debe registrar esa información ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la plataforma del Registro Nacional de Base de Datos. La dinámica va a ser muy sencilla. Las personas que tengan alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat. Yo voy revisando esas preguntas y a medida que la doctora Alejandra vaya generando la exposición, pues la voy interrumpiendo para poder dar respuesta a esas preguntas. Toda la información diseñada hoy en la plataforma, en la presentación, perdón, va a ser enviada a través de los correos por los cuales ustedes se registraron. Ahí también van a tener unos canales de comunicación en caso de que ustedes tengan una duda, inquietud. Y si ustedes requieren una reunión mucho más personalizada para generar un diagnóstico de la compañía, lo podemos hacer sin ningún costo. Lo importante es que ustedes entiendan desde la compañía cómo está dispuesta esa política, cómo está dispuesta ese programa de protección de datos y nosotros los podemos guiar claramente para que ustedes entiendan un poco ese escenario. Entonces le doy paso a la doctora Alejandra para que empiece su ponencia frente al tema de la protección de datos personales y el Registro Nacional de Base de Datos RNB. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esa introducción. Creo que ya gastamos bastante tiempo en esta introducción tan importante para que exista claridad sobre cuál es el alcance que vamos a tener en esta sesión. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan, pues con muchísimo gusto. Creo que es un espacio que está abierto a todos ustedes para que aclaren dudas o preguntas que puedan tener con relación al Registro Nacional de Base de Datos. Para esto, pues debemos iniciar de dónde surge la obligación en materia de protección de datos personales. Para ello debemos pues remitirnos al artículo 15 de la Constitución Política, que establece que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se ha recogido sobre ellos en bases de datos, tanto entidades públicas como privadas, teniendo en cuenta, digamos, que es un derecho de carácter fundamental, pues emite la Ley Estatutaria 1581 del 2012, que es la normatividad que compone el régimen general en materia de protección de datos personales. A través de esta normatividad se establecen cuáles son las obligaciones que tenemos como responsables del tratamiento de datos personales, las obligaciones de los encargados del tratamiento, cuáles son los derechos que tienen los titulares de la información. Adicionalmente, pues también tenemos el decreto compilatorio 1074 del 2015, a través del cual se reglamenta todo lo concerniente a las obligaciones del Registro Nacional de Base de Datos, todo lo relacionado al cumplimiento de las obligaciones del aviso de privacidad, autorización para el tratamiento de datos personales y demás, que es la forma como ya se ve materializada mejor la Ley 1581 del 2012, cuáles son los requisitos que debe cumplir esa política de protección de datos personales, que de alguna manera es el documento más importante en materia de protección de datos personales. Y adelantándome un poco, pues esta misma política debemos cargarla al momento que estamos haciendo la actualización o la inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos. Y por último, tenemos la guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada, también denominada accountability, a través de la cual todas las organizaciones, a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad en protección de datos personales, demuestre que han implementado las medidas apropiadas efectivas
para el manejo y tratamiento de los datos personales. Y de allí se desprenden una serie de obligaciones dentro de las cuales está pues realizar un inventario de las bases de datos y mantenerlo actualizado, una debida diligencia en las transmisiones y transferencias de datos personales, tanto nacionales como internacionales. Y esto también es muy importante porque a la hora que hacemos la actualización o la inscripción en el registro, hay una pregunta relacionada con si esos datos personales o de esa base de datos realizamos algún proceso de transmisión o transferencia internacional de datos personales. Adicionalmente, pues tenemos que hablar que esto no es solo una obligación de pronto de la organización o de la persona jurídica como tal, sino que ya a través de lineamientos que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio y el Congreso de la República a través de la circular 003 del 2024 y la ley 222 del 95, específicamente en el artículo 23, se establece que no solo la persona jurídica es responsable del tratamiento de datos personales, sino también esta responsabilidad pues llega hacia los representantes legales, los órganos de administración y demás. Entonces, por esto es muy importante que dentro de las organizaciones nosotros, si llegamos a fungir como representantes legales, pues demos lineamientos en materia de protección de datos personales, velemos porque se cumpla o se garantice el ejercicio de los derechos de los titulares de la información, de tal manera que podamos mitigar cualquier riesgo en materia de protección de datos personales. Como ya les venía mencionando, pues debemos hablar del principio de responsabilidad demostrada, a través del cual la Superintendencia de Industria y Comercio le solicita a las organizaciones que deben cumplir con medidas apropiadas, efectivas, útiles y verificables de tal manera que puedan demostrar que han cumplido con la normatividad de protección de datos personales. Y de esta guía pues se desprenden una serie de obligaciones que debemos cumplir en todas las organizaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? La primera pues es un compromiso de la alta dirección en el manejo y tratamiento de la información personal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la organización se destinen de pronto recursos en materia de protección de datos personales y seguridad de la información, por ejemplo, realizando pruebas de vulnerabilidad, contar con un asesor externo en materia de protección de datos personales. La segunda, aprobar y monitorear el programa integral de gestión en materia de protección de datos personales, pues es ese programa que se debe emitir dando cumplimiento a la normatividad de protección de datos personales, del cual pues debemos tener, por ejemplo, un procedimiento para la atención de las consultas de los titulares de la información, un procedimiento para la gestión de los incidentes de seguridad de la información, todo lo relativo a nuestra política de tratamiento de datos personales, los formatos de autorización para el tratamiento de datos, los lineamientos para hacer un buen uso de las imágenes personales que de pronto lleguemos a tomar o lleguemos a captar de pronto desde el área de marketing o comercial. Entonces es muy importante verificar cómo estamos manejando estas imágenes dentro de la organización. La tercera, pues, es la designación del oficial de protección de datos personales, porque a partir del año 2024, la superintendencia solicitó que a través del Registro Nacional de Base de Datos se inscriba al oficial de protección de datos. Para esto es muy importante que nosotros hagamos una debida designación del oficial. Actualmente la superintendencia emitió una guía de quién debe o quién puede fungir o desarrollar este rol dentro de la organización. La cuarta, que es la presentación de informes periódicos sobre el nivel de cumplimiento en materia de protección de datos personales, es decir, que la alta dirección esté cumpliendo o se le informe cómo estamos cumpliendo en materia de protección de datos personales, es decir, si cumplimos con la obligación de la actualización del Registro Nacional de Base de Datos, informarle a la a la alta dirección a través de un comunicado en qué fecha se cumplió con dichas obligaciones. La quinta, pues realizar un inventario de las bases de datos y mantenerlo actualizado. ¿Qué es esto? Pues realizar un levantamiento de información que nos permita identificar cuáles son las bases de datos que nosotros tenemos dentro de la misma. La sexta, gestionar los riesgos asociados al tratamiento de datos personales. Esto es realizar evaluaciones de impacto que nos permitan medir cuáles son los riesgos que nosotros tenemos en materia de protección de datos personales dentro de las organizaciones.
La séptima, pues que es incorporar políticas relacionadas con el tratamiento de la información. Esto se relaciona directamente con el ciclo de vida del dato, es decir, establecer un lineamiento que nos permita a nosotros dentro de la organización identificar todas las etapas del tratamiento, cuáles son todas las formas de recolección de información, almacenamiento de información, uso de información, circulación y supresión de los datos personales. La octava, que es ejecutar un plan de formación o capacitación a todos los colaboradores, porque sí, las personas jurídicas son los responsables del tratamiento, pero los que directamente manejamos o usamos la información son los colaboradores de la organización. Por esto es muy importante que nosotros capacitemos a nuestro personal en cómo manejamos los datos personales. Para esto es muy bueno realizar de pronto jornadas de sensibilización, realizar evaluaciones de los programas de capacitación que nos permitan identificar de pronto dónde podemos tener riesgo, hacer envío de pautas publicitarias en materia de protección de datos personales y demás. Una debida diligencia en las transmisiones y transferencias de datos personales, tanto nacionales como internacionales, establecer un procedimiento para la atención de las peticiones de los titulares de la información. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ahorita en el mes de febrero debemos cumplir con la obligación de reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio esas reclamaciones que hemos tenido en materia de protección de datos personales. La 11, realizar el reporte y gestión de los incidentes de seguridad de la información. ¿Cuáles son esos incidentes de seguridad? Pues es cualquier hecho imprevisto que ponga en riesgo los tres pilares de la confidencialidad de la información, es decir, la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información. Cuando alguno de estos tres pilares de la seguridad se vean comprometidos, pues es pertinente evaluar de reportar el respectivo incidente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por último, tenemos pues establecer planes de auditoría interna en materia de protección de datos personales. ¿Sí, Mauricio? Ale, quería interrumpirte ahí porque, a ver, en el tema de incidentes de seguridad es muy importante entender los escenarios. Muchas veces cuando nosotros abordamos a las compañías en procesos de implementación, los incidentes de seguridad, cuando nosotros conversamos con los áreas responsables, muchas veces lo relacionan con un incidente tecnológico. Aquí lo importante que está hablando Alejandra es identificar esos escenarios donde se genera una afectación con la información. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplos. Em, Alejandra sale de la oficina, se le roban el computador. Ahí todo ese computador, en ese computador, perdón, tiene toda la información financiera, tiene toda la información comercial de la compañía. Es muy importante que cuando ocurran esos escenarios de riesgo se genere una mesa técnica en donde todas las áreas responsables y de coordinar todo el proceso em, se coordinen el escenario de riesgo sobre ese caso que les acabo de describir. Probablemente el 80% de lo que ocurra es que pues, se robaron el computador por el valor del equipo, pero pues ese riesgo no lo podemos correr. Entonces es fundamental entender que cuando esa persona o ese tercero acceda a esa información en donde nos ha ocurrido casos o escenarios en donde no solamente se roban el computador por el valor del equipo, sino que también acceden a la información y empiezan en temas de extorsión, es importante identificarlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ese incidente, y no solamente reportarlo, sino también con un soporte que es una denuncia a fiscalía, en donde todo eso se integra para que si el día de mañana llega a tener un escenario de riesgo, pues obviamente el responsable, que en este caso es la compañía, pues todos esos casos y todo ese proceso que se ha generado a través del incidente de seguridad, a través de la plataforma, pues ya la superintendencia tenga un control. Entonces, ¿y por qué es tan importante las capacitaciones? Porque el oficial de protección de datos personales, que de alguna u otra forma es el encargado de coordinar todo el programa, pero cada uno es responsable, es importante que cada área entienda que cuando exista un escenario de riesgo frente a la información, pues se redireccione al oficial de protección de datos personales para que pueda obviamente ejercer las actividades de control y mitigación de riesgo. Listo, Ale. Listo. Y digamos, por último, tenemos pues establecer esos planes de auditoría que nos permitan verificar, digamos, el estado actual de la organización en materia de protección de datos personales. Es muy bueno que esta auditoría la realicemos de manera anual,
que nos permite identificar esos escenarios de riesgos dentro de la organización y no solo realizarla en materia de protección de datos personales, sino también en seguridad de la información enfocados en ISO 27001-2022, de tal manera que pues estas dos revisiones o auditorías van de la mano. Adicionalmente, en el tratamiento de los datos personales existen tres figuras muy importantes, cuáles son el sujeto o el titular de los datos personales, que es toda persona natural dueña de los datos personales. Entonces, aquí es muy importante hacer una aclaración que esta normatividad solo aplica o protege a aquellas personas naturales. Es decir, que detrás de una persona jurídica pueda hacer que yo recolecte datos del representante legal suplente, revisoría fiscal, de pronto de la persona de contacto dentro de la organización y demás. Y por esto es muy importante que nosotros dentro de los formularios de conocimiento de contrapartes, de SALVILAF o SARLAF, que tengamos pues siempre incluyamos una autorización en materia de protección de datos personales en el caso de que recojamos o recolectemos información del representante legal, accionistas de la organización y demás. El responsable, ¿quién es? Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que decide sobre el tratamiento de los datos personales. En este caso, pues el responsable podríamos ser nosotros como Protect Data, somos los responsables del tratamiento de los datos personales de nuestros clientes, proveedores, empleados, clientes prospectos y demás. Y por último, tenemos los encargados que pueden ser todas esas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que acceden a nuestras bases de datos teniendo en cuenta que existe un vínculo con el responsable del tratamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que el encargado del tratamiento pues es ese proveedor externo a la organización que conoce los datos personales en virtud a un vínculo jurídico con el responsable. ¿Cuáles son esos ejemplos de encargados del tratamiento desde el área de pronto de recursos humanos? La empresa que nos ayuda con los exámenes ocupacionales, nuestro proveedor de nómina electrónica, en el caso de nuestros clientes, pues el CRM de información, en el caso de pronto de nuestros proveedores, todo el servicio, digamos, de facturación electrónica o la empresa del software contable, la revisoría fiscal, en el caso de la videovigilancia, que es otra base de datos que muchas organizaciones no tienen en cuenta. Allí estaría, digamos, todo lo relacionado de pronto a las empresas de seguridad que nosotros tengamos dentro de las organizaciones. Entonces, por esto es muy importante realizar el levantamiento de información que nos permite identificar cuáles son esas bases de datos y cuáles son esos proveedores externos a la organización que conocen los datos personales, de tal forma que podamos con ellos suscribir contratos de transmisión de datos personales, tal como lo establece el decreto 1074 del 2015. Adicionalmente, para nosotros tener en cuenta cómo estamos realizando el Registro Nacional de Base de Datos, pues debemos hablar cuáles son esos tipos de datos personales que existen. Para esto, pues debemos remitirnos a aquellos datos generales que son todos los relativos de pronto a los datos públicos, que es todo lo relacionado de pronto a la condición de comerciante, a nuestro nombre, a nuestro registro civil. Tenemos los datos semiprivados, que son aquellos datos que solo le interesan a determinado grupo, como es el caso de las entidades financieras o del sector solidario, que le interesan mucho de pronto los datos relativos a nuestro score financiero y nuestro score crediticio. Y por último, tenemos esos datos privados que ya son los datos relativos de pronto a nuestro correo electrónico personal, nuestro número celular, la dirección de nuestra vivienda, nuestra experiencia académica, nuestra experiencia laboral y demás. También tenemos los datos de menores de edad, que son todos aquellos datos de niños, niñas y adolescentes que le aplican particularmente de pronto a instituciones educativas de nuestro país y también de pronto aplicaría de pronto si nosotros dentro de las organizaciones hacemos recolección de datos personales de los hijos de nuestros colaboradores, pues allí debemos tenerlo en cuenta. Y es importante porque todos los datos de menores de edad son categorizados como datos sensibles. Y por último, pues tenemos esa categorización de datos especiales o datos sensibles, dentro de los cuales están pues todo lo relativo a nuestra orientación sexual, nuestra afiliación política o religiosa, nuestro estado de salud y demás, porque son aquellos datos que en caso de que se lleguen a dar a conocer o fueran de conocimiento público, pues podrían generar algún tipo de discriminación.
También tenemos aquí pues esos datos biométricos que muchas veces en las organizaciones a través de datos biométricos hacemos ese control de horario que es una de las finalidades del tratamiento de datos personales. Entonces debemos tener en cuenta que el uso de estos datos biométricos pues están categorizados como datos de carácter sensible y por tanto es facultativo o no otorgar la autorización para el tratamiento de datos personales. Ya hablando, digamos, a grandes rasgos en materia de protección de datos personales, debemos remitirnos al Registro Nacional de Base de Datos, dentro del cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y sus obligaciones son de manera anual, semestral o mensual. Estas obligaciones están establecidas en la circular 003 del 2018 y cuáles son las obligaciones que se derivan de este registro. La primera, la actualización del Registro Nacional de Base de Datos, que lo debemos actualizar entre el 2 de marzo, entre el 2 de enero, perdón, y el 31 de marzo de cada año. Los cambios sustanciales que se reportan dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. ¿Cuál es un ejemplo de esos cambios sustanciales? De pronto la actualización de nuestra política de protección de datos personales se denomina un cambio sustancial, la identificación de un nuevo encargado o modificaciones de los encargados del tratamiento. Entonces tenemos ese plazo de los 10 días hábiles de cada mes para establecer esos cambios sustanciales. La tercera, que es ese reporte de novedades, que es indicarle a la Superintendencia de Industria y Comercio cuántas reclamaciones en materia de protección de datos personales hemos tenido. Entonces es muy importante que nosotros le indiquemos a la superintendencia cantidad de reclamaciones, es decir, cantidad de supresiones de información, revocatorias de la autorización, actualización de la información, corrección de la información, y debemos cumplir con esta obligación directamente dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de febrero y los primeros 15 días hábiles del mes de agosto. Y es muy importante que nosotros les indiquemos a ellos cuándo se o cuáles son las cantidades que tenemos de cada una de las novedades. Y por último, pues tenemos ese reporte de los incidentes de seguridad de la información que yo le llamo cuando sucedan, es decir, cuando se lleguen a materializar incidentes de seguridad de la información, debemos reportarlos dentro de los 15 días siguientes a que tuvimos conocimiento de la materialización de ese incidente de seguridad de la información. ¿Quiénes están obligados a llevar a cabo el Registro Nacional de Base de Datos? Según el decreto 090 del 2018, están obligados pues todas aquellas sociedades comerciales o entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 100.000 VTs en el valor total de sus activos. ¿Qué quiere decir esto? Que al año 2026 todas las sociedades comerciales o entidades sin ánimo de lucro que tengan más de 5.200 millones de pesos en sus activos totales están obligados a realizar el Registro Nacional de Base de Datos, y todas aquellas organizaciones o entidades de naturaleza pública. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, oiga, en el año 2024 yo estaba obligado a realizar el registro, pero ya en el año 2025 no, porque no cumplo directamente con los valores o la cantidad de activos. Es muy importante que si nosotros ya hicimos ese registro, pues sigamos cumpliendo con las obligaciones que del mismo se desprenden, porque esto se entiende como una buena práctica en manejo y tratamiento de los datos personales en caso de que se nos llegue a emitir alguna sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué información debemos inscribir en el Registro Nacional de Base de Datos? Pues las cantidades de bases de datos con información personal. Normalmente, digamos, dentro del área de recursos humanos tenemos las bases de datos de procesos de selección, empleados activos, empleados históricos, clientes, proveedores, videovigilancia. De pronto, si tenemos, en el caso de que seamos un hotel, pues vamos a tener una base de datos de huéspedes. Si somos una entidad de salud, pues vamos a tener una base de datos de pacientes y demás, y la cantidad de bases de datos pues se desprende de acuerdo a la finalidad o el para qué nosotros utilicemos esa información. La cantidad de titulares de cada una de las bases de datos, es decir, qué cantidad de empleados tenemos, qué cantidad de procesos de selección, videovigilancia, para lo cual dentro de la guía de sistemas de videovigilancia, la superintendencia estableció una fórmula de cómo calcular la cantidad de titulares de esa base de datos, la información detallada sobre los canales o medios que nosotros tenemos como responsables del tratamiento, habilitados para que los titulares de la
para que los titulares de la información puedan ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización para el tratamiento de los datos personales. Los tipos de datos personales contenidos dentro de las bases de datos, como por ejemplo, de pronto si tenemos datos de identificación, ubicación, si de pronto en alguna base de datos podemos tener datos sensibles, si tenemos de pronto datos socioeconómicos, la ubicación de las bases de datos, es decir, si son bases de datos automatizadas o son bases de datos físicas, puede hacer que yo de una misma base de datos tengo dos formas de almacenamiento. Y aquí es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta esto porque puede ser que de pronto de la base de datos de empleados activos yo tenga gran parte de esta información física en carpetas de almacenamiento en un archivador dentro del área de talento humano y también tengo información de pronto en los software de nómina electrónica o carpetas digitales dentro de la organización. Entonces, siempre es muy importante que si tenemos dos formas de almacenamiento, pues inscribamos esas dos bases de datos en el Registro Nacional de Base de Datos. Los datos de identificación y ubicación de los encargados del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre cada una de las bases de datos que nosotros tenemos dentro de la organización debemos identificar quiénes son los encargados o quiénes son esos proveedores que conocen esa información. Las medidas de seguridad que nosotros tenemos, porque sobre cada una de las bases de datos que nosotros tenemos debemos responder una serie de preguntas relacionadas a seguridad de la información. Y lo que hemos visto en los últimos años es que la Superintendencia de Industria y Comercio se ha enfocado más en esa respuesta a esas preguntas de seguridad de la información, dentro de las cuales podemos tener, digamos, si tenemos VPNs para accesos remotos a la información, si tenemos matriz de riesgos relacionadas a el tratamiento de la información, si hacemos procesos de auditoría en materia de protección, cómo estamos procesando la información y demás. Conocer si se cuenta o no con las autorizaciones para el tratamiento de datos personales y acá esto es muy importante porque hasta el momento la única base legítima en nuestro país para poder recolectar datos personales es la autorización. No obstante, a través del nuevo proyecto de ley se busca establecer otras bases legítimas en materia de protección de datos personales, pero hasta que no tengamos pues esa aprobación no podemos, digamos, ampliar esto. La forma de obtención de los datos si se recolectan directamente por el titular o a través de terceros y si se han realizado procesos de transmisión o transferencia internacional de datos personales. Ahora, cuando nosotros accedemos al Registro Nacional de Base de Datos, es importante que cuando nosotros vamos a hacer la inscripción por primera vez, la hacemos con nuestro RUT, el cual debe estar descargado directamente por por la página de la DIAN sin modificaciones ni contraseñas y demás, y cargarla directamente ante el Registro Nacional de Base de Datos para hacer todo el tema de la inscripción. Apenas realicemos la inscripción, nos vamos a encontrar con este módulo dentro de los cuales pues tenemos el de incidentes, que es el módulo para poder realizar los reportes de los incidentes de seguridad de la información, el RNBD, que es para la inscripción de las bases de datos, que es lo que estamos realizando ahorita entre el 2 de enero y el 31 de marzo. Puede hacer que yo ya tenga unas bases de datos, entonces es hacer la modificación de esas bases de datos y la administración de los usuarios que tienen acceso directamente al Registro Nacional de Base de Datos. Con relación a la inscripción o actualización del Registro Nacional de Base de Datos, apenas accedemos sobre este usuario, pues acá nos va a aparecer toda la información que debemos inscribir o cargar en el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Qué tenemos acá? Pues la información de los encargados del tratamiento, cuáles son los canales de atención, nuestra política de tratamiento de datos personales, la forma del tratamiento, qué información tenemos contenidas en las bases de datos, las medidas de seguridad de la información que les venía mencionando anteriormente, si se cuenta o no con la autorización del titular, la transferencia y la transmisión internacional de datos personales y acá sobre cada una de las bases de datos pues debemos cargar esta información. El responsable del tratamiento, ¿qué pasa? Que como nosotros, esto aplica para
entidades que tengan cierta cantidad en el valor de sus activos para poder hacer la actualización del registro, nos piden que actualicemos la cantidad de los activos totales de la organización y aquí podemos ir visualizando ese histórico y esto es muy importante porque la Superintendencia de Industria y Comercio al momento que lleguen a poner sanciones, actos administrativos o resoluciones, le pide a los responsables del tratamiento que adjunten los últimos tres estados financieros. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos, pues pueden hacer una validación de cuáles son los activos que han reportado en el registro y dependiendo de esto, pues se llega a establecer cuál es el valor de la multa que aplica para el responsable del tratamiento. Y también tenemos aquí, dime. Perdón, te interrumpo. Quería profundizar un poco en el tema de encargados. Por lo general, cuando nosotros generamos una implementación del programa, recuerden que Alejandra nos explicaba en la parte de encargados, existe mucha confusión por parte de las empresas. Primero, entender que un encargado no es una persona dentro de la organización. Entonces, cuando se identifica cada base de datos, vemos ejemplo, María Alejandra es la encargada de la base de datos. No, los encargados en la figura que nos dice en el registro y también la circular 003 es el proveedor que accede a la información de esa base de datos. Entonces es muy importante, por eso les decíamos que es muy importante generar una buena identificación de la base de datos, porque en el ítem encargado yo debo identificar a ese proveedor. Ejemplo, gestión humana. En gestión humana tenemos los siguientes encargados por lo general. El sistema contable, en este caso empleado activo, es una base de datos en donde yo debo identificar qué proveedor accede a la base de datos de empleado activo. Seguía con el ejemplo. ¿Quiénes acceden a la información de un empleado activo? El revisor fiscal, el sistema contable, el sistema de nómina, el abogado laboral externo. Incluso si vamos a un detalle mucho más específico, si es una organización que utiliza carnets, pues claramente cada empleado va a tener un dato sensible que es la fotografía dentro de ese carnet. Entonces yo tengo que decirle al proveedor que me genere esos carnets que pues, también es un proveedor que accede a la información. Eso con base al registro, pero nosotros debemos de tener una buena práctica al escoger qué proveedores van a trabajar con nosotros y que de alguna otra forma va a acceder a información o va a almacenar. Por eso es fundamental generar evaluación al proveedor. Al proveedor no solamente se le escoge por servicio y precio, pero si es un proveedor que accede o almacena información, pues hay que evaluarlo en materia de protección de datos personales. Si es un proveedor tecnológico, en temas de seguridad de la información, pues claramente pues hay que identificar ese proveedor previamente. Y también dentro de los contratos que tengamos con este proveedor, pues muchas veces está incluido dentro del contrato de servicio, pero también se debe generar una responsabilidad a ese proveedor. Tengo que decirle a ese proveedor, mire, usted es responsable de acceder a la información, a la siguiente base de datos, usted fue contratado bajo una finalidad. En caso de generar un escenario de riesgo como información, usted va a ser el responsable. Entonces es fundamental tener muy claro la figura del encargado, que por lo general cuando hacemos o gestionamos o implementamos, mejor dicho, los programas de protección de datos, siempre hay una confusión entendiendo que el encargado es una persona dentro de la organización y no. Listo, dale. Listo. Y también, pues como les venía mencionando, a partir del año 2024, la superintendencia a través del registro habilitó la opción para que nosotros inscribamos a nuestro oficial de protección de datos personales. Por esto, digamos, dentro de la normatividad hay un artículo que establece que debemos tener dentro de las organizaciones una persona o área encargada de velar por que se cumplan los tiempos de respuesta de los titulares de la información en el ejercicio de los derechos. Entonces, acá podemos hacer la inscripción de ese oficial de protección de datos personales. Teniendo en cuenta que los titulares de la información pues tienen unos derechos que son el derecho a corregir su información de pronto cuando algún dato esté inexacto, actualizar los datos personales, digamos, si hubo un cambio de número telefónico, dirección de vivienda y demás, es muy importante tener los canales habilitados para el ejercicio de estos derechos. La supresión, que es la petición que hace el titular de la información de
solicitar la supresión de los datos personales. Esto normalmente llega a suceder, digamos, en el caso de esos contactos publicitarios que la gente solicita de pronto a las organizaciones eh, de ventas masivas de productos y demás, pues la eliminación de esa información, la revocación, como nosotros le solicitamos a los titulares de la información, la autorización para el tratamiento de datos personales, pues el titular de la información también tiene la facultad de revocar dicha autorización, el conocer los datos personales de los titulares de la información, es decir, cuáles son los datos que el responsable ha recolectado en materia de protección de datos personales y la infracción que ya es la facultad que tiene el titular de la información de acceder directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué pasa? Que cuando los titulares de la información ejercen estos derechos de actualización, corrección, supresión o revocatoria de la autorización para el tratamiento de datos personales, pues se denominan aquellos reclamos. Y estos reclamos debemos reportárselos a la Superintendencia de Industria y Comercio en los primeros 15 días hábiles del mes de febrero y los primeros 15 días hábiles del mes de agosto. Ahora en el mes de febrero, que estamos reportando todo lo concerniente al segundo semestre del año inmediatamente anterior. Es decir, estamos reportando lo concerniente a julio a diciembre del 2025, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que al momento que hacemos el reporte de novedades, la opción del reporte solo estará habilitada sobre ese plazo. Digamos, este año va hasta el 20 de febrero. Si nosotros accedemos el 23, el 25 o el 26 de febrero, ya no nos da la opción para inscribir esas novedades de los titulares de la información. Otra cosa que me preguntan y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, oiga, en el segundo semestre yo no tuve reclamaciones por parte de los titulares de la información, de todas maneras debemos cumplir con la obligación y reportar en cero. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando reportamos en cero no nos va a generar el registro un radicado, no obstante, digamos, debemos tenerlo en cuenta. Y esto también es muy importante porque dentro del Registro Nacional de Base de Datos hay una categorización de cuáles son los tipos de reclamos que pueden tener. Entonces, si son reclamos de supresión de la información y yo tengo, por ejemplo, 5 reclamos de supresión, ¿cómo los registro? Entonces, bajo la nomenclatura o los números 2001. De pronto, si son relacionados a actualización de la información, pues sería el 601. Si son relacionados de pronto a rectificación, el 701. Y acuérdense que el ejercicio de estos derechos puede ser ante el responsable o ante el encargado del tratamiento. Y esto determina pues la clasificación que tiene directamente la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, también tenemos pues el reporte de los incidentes de seguridad de la información. ¿Cuáles son esos incidentes de seguridad de la información? Pues son aquellos incidentes o hechos imprevistos que violen o vulneren los pilares de seguridad de la información, es decir, la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Aquí están. Y en el caso de que se lleguen a materializar incidentes de seguridad, de pronto uno muy frecuente puede ser el envío de un correo electrónico masivo sin copia oculta, donde podamos identificar, oye, es que el correo es mauricio.velasco@protectdata.com.co, pues allí podríamos estar encontrando, digamos, la vulneración de un incidente de seguridad de la información por perder la confidencialidad de los datos personales. Cuando hagamos este reporte de los incidentes de seguridad de la información, lo debemos hacer a través del Registro Nacional de Base de Datos, gestionando pues el nuevo incidente de seguridad de la información. En muchos casos nos va a solicitar que actualicemos otra vez el valor de los activos y de pronto durante el primer trimestre del año no lo hicimos porque no se han aprobado estados financieros y demás. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de cómo reportar el incidente de seguridad y adicionalmente que allí se debe encargar el informe de, oiga, cuál fue la base de datos afectada, cuáles fueron los mecanismos que tuvo o desarrolló la organización para mitigar el incidente de seguridad de la información,
cuándo se comunicó a los titulares de la información, si de pronto nosotros dentro de la organización se debió a un error humano o un error directamente de algún colaborador, si desarrollamos procesos de descargos dentro de la organización, si de pronto llevamos a cabo jornadas de sensibilización para mitigar la materialización de futuros incidentes de seguridad y cuáles son los riesgos asociados a ese incidente de seguridad. Adicionalmente, pues debemos tener en cuenta que toda la autoridad encargada de velar que se cumpla en materia de protección de datos personales en nuestro país es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la encargada de velar que se cumplan con los derechos, procedimientos y garantías de los titulares de la información. Y dentro de las facultades que tiene la Superintendencia de Industria, pues tiene la facultad de emitir sanciones. ¿Sanciones de qué tipo? Multas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta el valor total de los activos de la organización, la suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento de los datos personales, el cierre inmediato y definitivo de la operación y el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Y aquí también es muy importante que nosotros tengamos una anotación que ahora en el nuevo proyecto de ley que el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la Superintendencia socializó que el proyecto va avanzando de muy buena manera ante el Congreso de la República. Dentro de este proyecto de ley se busca aumentar el valor de esas multas, aumentarlas a que multas hasta por 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta el valor de los activos totales de la organización. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que si no cumplimos en este momento en materia de protección de datos personales, pues podríamos estar acarreando multas adicionales. ¿Listo? Y pues aquí les tenemos algunos ejemplos de multas o sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio. El año pasado, digamos, la más conocida fue la multa de Scotiabank Colpatria, que fue una multa en el mes de septiembre por un valor de 700 millones de pesos, porque se materializó un incidente de seguridad de la información a través del cual un colaborador de la organización hurtó unos datos personales para vendérselo a otra persona y Scotiabank Colpatria nunca reportó esto como un incidente de seguridad de la información. Cuando la superintendencia los requirió, pues Scotiabank directamente le echó la responsabilidad, digamos, al colaborador diciendo que era responsabilidad de este, pero la superintendencia determinó que uno, como responsable del tratamiento, ellos debieron reportar el incidente de seguridad, dos, debieron establecer cuáles son esos controles o roles de acceso que pueden tener a la información, pues porque este colaborador era un colaborador de confianza dentro de la organización, entonces podría tener acceso a mucha información. Y tres, pues no implementaron en debida forma aquellas medidas de seguridad para mitigar cualquier riesgo en materia de protección de datos personales. También tenemos una multa de Max Center Colombia de 110 millones de pesos. ¿Por qué? Porque resulta que un titular de la información realizó 12 solicitudes de supresión de datos personales y MAC nunca garantizó el ejercicio de este derecho, es decir, nunca atendió las reclamaciones presentadas por los titulares de la información y tampoco dio respuesta sobre las peticiones ni suprimió el correo electrónico y demás de la titular de la información. Y por último, pues tenemos una multa de Mercado Libre por 214 millones de pesos toda vez que esta plataforma utilizaba los datos biométricos para poder acceder a las cuentas. Entonces, ¿qué le ordenó la Superintendencia de Industria y Comercio? Que debían implementar otros mecanismos a través de los cuales las personas pudieran acceder a sus cuentas sin necesidad de pronto de registrar datos biométricos para hacer todo el tema de validaciones de identidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta porque cada vez pues las multas en materia de protección de datos personales han ido en aumento. Y no solo cuando nosotros no cumplimos en materia de protección de datos personales podríamos estar acarreando multas de carácter pecuniario, sino que también podríamos estar cometiendo delitos de carácter informático.
¿Cuáles son estos delitos? Pues daño informático, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, un acceso abusivo a un sistema informático y la obstaculización ilegítima del sistema informático red de telecomunicación. Actualmente ya rige, digamos, ya anda un proyecto de acusación en contra de Dai Vázquez por esa violación de datos personales. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando no cumplimos en materia de protección de datos personales, pues también podríamos estar acarreando delitos de carácter penal establecidos pues en la ley 1273 del 2009. Y pues aquí les tenemos, digamos, 10 tips en materias de protección de datos personales que ustedes deben tener en cuenta. Lo primero, pues, es recolectar información que solo sea necesaria para la ejecución de sus actividades, por ejemplo, nombres, números de teléfono, correos electrónicos y no recolectar pues información que para ustedes no resulte pertinente. Explicar directamente para qué van a ser tratados esos datos personales, es decir, cuál es la finalidad para la cual nosotros vamos a recolectar la información. Usar los datos personales solo para lo que está autorizado, actualizar la información cuando sea necesario. Y aquí me quiero detener porque en muchas organizaciones de manera anual realizan procesos de actualización de la información. Cuando directamente el responsable realiza estos procesos de actualización, esto no entraría dentro de ese reporte de novedades que debemos hacer en febrero y agosto, porque pues en sí no hay una petición de un titular de la información, sino ya es más como una indicación por parte del responsable del tratamiento. Entonces, esto no estaría dentro de ese reporte que debemos hacer. No compartir datos con terceros sin autorización, es decir, si no tenemos en debida forma la suscripción de un contrato de transmisión de datos personales o un contrato de cesión de base de datos cuando vayamos a realizar procesos de monetización o de transferencia de datos personales, entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Asegurar documentos físicos y digitales, hacer verificaciones en materia de seguridad de la información, de roles y accesos a la información, si de pronto nos vamos a parar de nuestro escritorio o equipo de trabajo, pues no dejar documentos sobre el escritorio, dentro de las impresoras y demás. Reportar los posibles incidentes de seguridad de la información inmediatamente, incluso si de pronto se llegan ustedes a ser conocedores de un incidente de seguridad de la información y ya venció ese plazo del reporte. Si es muy grave el incidente de seguridad de datos personales, es muy importante que ustedes lo lleguen a reportar, así ya haya cumplido el plazo de los 15 días hábiles. El cierre de sesiones y proteja accesos. Si nosotros de pronto no vamos a estar esta semana en la organización y demás, pues cerrar todas las sesiones de nuestros equipos de trabajo, no dejar sesiones abiertas de pronto en websites y demás. No enviar datos por WhatsApp o correo sin cuidado, es decir, solo utilizar esos canales que nosotros tengamos habilitados dentro de la organización. Oiga, es que es más fácil que yo le envíe a mi compañero la información por WhatsApp. No, tratemos de evitar todo ese envío de información, pues porque se podrían llegar a materializar incidentes de seguridad de la información. Y pues lo más importante es respetar y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los titulares de la información. No sé, Mauricio, si tenemos dudas, preguntas, inquietudes en el chat. Gracias, Ale. A través del chat hemos tratado de dar respuesta pues, a algunas inquietudes que tienen los participantes. Em, bueno, entonces no sé si de pronto, bueno, ahí Angélica, Alfonso han estado muy activos preguntando. La idea es poder darles respuesta a todas estas preguntas. Nosotros habíamos dispuesto una hora para este webinar, no queremos como abusar del tiempo de todas las personas que se inscribieron. Entonces quiero proponer lo siguiente. En este momento les estoy enviando a todos unos contactos en donde ustedes pueden hacernos las consultas correspondientes. También a través de los correos de registro, nosotros vamos a enviar las memorias de la capacitación que amablemente la doctora Alejandra ha expuesto el día de hoy. La idea cuál es? Enviarles como toda esta información correspondiente al tema del registro y las obligaciones. Si ustedes desean ya un tema mucho más personalizado con cada empresa, lo que hacemos nosotros es en una reunión no máximo de media hora, generamos un diagnóstico de la compañía
y lo primero que visualizamos es la página web, pero pues también el Registro Nacional de Base de Datos, porque recuerden que esto es de consulta pública. Independientemente de que no tengan estos dos puntos de referencia, pues también nos podemos sentar y hablar un poco sobre cómo están implementando el programa y si claramente están interesados, pues podemos enviar una oferta comercial correspondiente a los servicios de la organización. Entonces le propongo esa dinámica, ahí ya les envié los contactos, pues a través de este medio podemos generar el espacio o bien sea las preguntas que ustedes de pronto tengan dudas o inquietudes y pues nosotros a través de, como les digo, este canal les podemos responder. Em, Perfecto, Alejandra. Yo creo que gracias por la presentación a todos los participantes. Mauricio, Dime. a mí me gustaría, discúlpame, yo te interrumpo, hay unas preguntas que me parece que están muy interesantes en el Dale, chat y quisiera de pronto si podemos responder dos o tres que creo que les listo. podrían aplicar a varios, porque tenemos, digamos, ahora con ese reporte de novedades podemos tener una, Ujú. digamos, confusiones. Entonces sí me gustaría, si me tomo 5 minuticos de pronto para darles respuesta. No, Entonces, dale. Gloria Medina nos pregunta. Si tengo una solicitud de modificación o supresión de datos, pero no es posible hacerlo, por ejemplo, un reporte en centrales de información financiera, data crédito, si yo respondo que no puedo suprimir ese reporte, ¿se considera una novedad para el reporte ante la SIC? La respuesta, Gloria, es no. Estos reportes de Avias Data Financiero, que es 1266 y 2157 del 2021, no se encuentran o no se cuentan para el reporte de novedades de ahora del mes de febrero y agosto de cada año. Aquí solo se reporta lo concerniente a protección de datos personales, es decir, solicitudes de corrección, modificación, supresión y ya Gloria, pues directamente en materia de habeas data financiera aplicaría lo concerniente o establecido en Ley 1266, que es todo el tema de las comunicaciones previas antes del reporte, y si de pronto el titular de la información no ha cumplido con su obligación, pues se debe mantener dicho reporte ante la central de riesgo, a menos que de pronto dentro de la organización no se haya cumplido con la obligación de las comunicaciones. En los correos que reciben, Alfonso Jaramillo nos pregunta, en los correos que se reciben se observa casi siempre un link para desuscribirse. ¿Esta es una práctica correcta o se deben enviar la comunicación o el correo y o dirección que se registra en la política de tratamiento de datos? Esta es una muy buena práctica y se relaciona directamente con Ley 2300 del 2023. ¿Por qué? Porque la Ley 2300, que es la que rige todo lo relacionado a velar por el derecho de la intimidad de los titulares, que establece los canales a través de los cuales podemos contactar para el envío de publicidad y gestión de cobranza y la periodicidad a través de la cual podemos contactar. Una de las buenas prácticas es tener, perdón, dentro de esos correos electrónicos masivos esa opción de suscribirse, estaría perfecto, que es importante que tú tengas en cuenta que las personas que se hayan desuscrito de pronto de esa base de datos de clientes prospecto o clientes, sí se deben tener en cuenta para el reporte de novedades. Si se solicita evidencia de la eliminación de la información, no es enviada, ¿cómo proceder? Bueno, ahí creo que no es muy clara esa pregunta. Angélica, ¿cuál es la forma correcta de recolectar la autorización de tratamiento de datos biométricos en lugares con alto flujo de personas? Esto es una finalidad de acceso al lugar. Angélica, si te refieres directamente a las cámaras de videovigilancia dentro de la guía que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de Cámaras de Videovigilancia, establece que la forma como se materializa la autorización es la publicación de un aviso de privacidad que cumpla directamente con los requisitos del decreto 1074 del 2015, que se establecen, digamos, para qué se va a utilizar la información, el responsable, cuáles son los canales, el carácter facultativo de los datos sensibles y demás, y con la publicación de estos avisos se entiende que ya se otorgó la autorización para la grabación a través de las cámaras de videovigilancia. Si ya son usos biométricos de pronto de los colaboradores al momento del ingreso a las organizaciones, pues sí debe quedar en un consentimiento establecido unificado de colaboradores donde se establezca pues esa facultad de el acceso a esos datos biométricos. ¿Listo? Entonces, para que los tengamos en cuenta. ¿Listo? Creo que esas son
las tres que vi así a grandes rasgos que podríamos tener. No obstante, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, pues todos los canales de Protect Data están muy habilitados para que ustedes puedan realizar o desarrollar esas preguntas que puedan tener, o si ya de pronto necesitan un apoyo en todo el tema de la realización de las obligaciones del Registro Nacional de Base de Datos, acompañamientos en requerimientos de la superintendencia, jornadas de sensibilización o auditorías, pues estamos muy pendientes desde Protect Data para acompañarlos a ustedes, a todos ustedes en este proceso. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Alejandra, muchas gracias a todos los participantes de este webinar. Les agradecemos enormemente la participación. Quedamos muy atentos a sus consultas a través de los canales que enviamos. Les recuerdo nuevamente las memorias, toda la información correspondiente a la presentación de Alejandra va a ser enviada directamente a través de los correos de inscripción. Sin embargo, pues como les indiqué, ahí están los contactos en caso de que requieran alguna solicitud de consulta. Que tengan un muy buen día.